¿Sabías que en la Biblia se llama de vencedor a quien es derrotado? ¿Qué? Eso mismo. En la noche que Jacob luchó contra aquel ser que apareció en la oscuridad, él usó toda su fuerza y realmente tenía mucha fuerza, porque en la Biblia dice que él luchó toda la noche con aquel ser, hasta que al romper el día, viendo que Dios ya no podía hacer nada porque no se rendía Jacob, entonces tocó en la articulación y entonces él se dislocó y entonces él cayó al suelo y él entonces reconoció que aquel ser con quien estaba luchando era Dios. En ese momento él se aferró de sus pies y dijo, no te dejaré hasta que no me bendigas. Y Dios en aquel instante le cambió el nombre de Jacob para Israel, pues luchó con Dios y con los hombres y dijo que fuiste vencedor. En la Biblia quien se rinde a Dios es victorioso. Entonces, por eso Jacob es llamado de victorioso, porque cada vez que una persona se rinde delante de Dios, se convierte en un ser victorioso. El enfoque de la lección de esta semana es reconocer que Dios nos muestra su amplia y correcta perspectiva para guiarnos en seguridad y esto a lo largo de toda la vida. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo. Estamos ya en la lección número 6 y el título de la lección es Lo que va a recibir no es lo que está viendo. Y estas lecciones están basadas en Proverbios capítulo 14 hasta el capítulo 16. Y para comentar la lección está con nosotros el doctor Teófilo Correa. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer estar aquí. Vamos a orar para que Dios bendiga ese momento especial del estudio de la palabra de Dios. Oh Padre Celestial, al abrir tu palabra nuevamente, pedimos, Señor, de tu gracia, de tu sabiduría, y que las lecciones, Señor, puedan llegar a nuestra mente y corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a hablar de dos asuntos, insensatos y sabios, en la primera parte, y vamos a hablar también sobre la presencia de Dios y cómo esto ocurre en la vida del ser humano. ¿Cuál es el contraste entonces entre la perspectiva humana y la perspectiva de Dios en relación a la vida, estos grandes contrastes de la vida, que para unos es bueno, para otros es malo, pero ¿qué es lo que es bueno para Dios? ¿Qué es lo que es malo para los seres humanos? Otra vez estamos mirando el asunto de la practicidad de la sabiduría, en realidad, en la vida de la persona. Yo quisiera partir del versículo, estamos en el capítulo 14, el versículo 8, el versículo 12, un punto importante, dice, la ciencia del prudente está en entender su camino. Y el versículo, ¿por qué? El versículo 12 dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. En la vida, y desde los tiempos antiguos como ahora, hay gente que piensa que cierta actitud, cierto accionar es natural, es lo mejor, es lo bueno, pero en realidad no es adecuado. Entonces ahí, por eso la importancia de la sabiduría, por eso es la importancia de nuestra inclinación a la instrucción de Dios, porque sin esa instrucción, el hombre comete algunos atropellos con aquellos que son justamente el objeto del amor de Dios, ¿no? Por ejemplo, esa expresión, el insensato da crédito a toda palabra, ¿no? Porque no tiene sabiduría. Y claro, y esos atropellos o esas situaciones, digamos, de connotación pues negativa, no solamente son hacia los demás, sino revierten hacia sí mismo, ¿no? Una persona que toma una decisión sin juzgar bien, que la decisión que puede estar tomando lo puede llevar a una situación de bancarrota. En el capítulo 14, versículo 16, dice que el insensato es impulsivo, se deja llevar por los impulsos. Y en contradicción, el prudente es cauteloso y se desvía del mal.
Este aspecto, por ejemplo, cuando en el versículo 8 habla de entender el camino, el prudente entiende el camino, en realidad el versículo 12 dice el camino del hombre, hay camino que parece derecho. El 15, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. En realidad el camino en la Biblia tiene que ver con la vida, con la connotación, con la existencia y con el accionar. Pues nuestra vida es eso, caminar, ir, avanzar, movilizarnos, desplazarnos. Entonces, es fundamental aquí, tiene que ver con las decisiones que nosotros hacemos cada día. Y esas decisiones, como se ha recalcado, no solamente pueden afectar de una manera positiva o negativa a otros, sino también a nosotros en particular. Y es interesante porque rara vez en la Biblia uno ve consejos tan específicos, ¿no? Normalmente encontramos principios generales, pero aquí en Proverbios nosotros estamos encontrando consejos bien específicos, bien claros. Sé prudente, no seas orgulloso, no des crédito a toda palabra, no seas impulsivo, no primas a los otros. Y lo contrario, él admira en los sabios para hacer un contraste entre ambas. Y ahí recobra con más fuerza quizás ese principio de temor al Señor, ¿no? Porque es interesante, el temor al Señor aquí es ese reconocimiento que tenemos a un Dios omnipresente, que está allí, que nuestras acciones se mueven no por lo que me conviene, no por lo que pueda resultar interesante para la gente que se mueve en un círculo sin principios, sino de que lo que yo hago, lo que yo digo, es honroso a Dios, Sí. le honra a Él, ¿no? Y ese justamente es uno de los puntos importantes cuando entendemos sabiduría, ¿no? Porque el principio de la sabiduría, del buen accionar, de la prudencia, es temer a Dios. Y algunos se preguntan, yo me tengo que esforzar ahora porque aquí dice que yo tengo que ser prudente, a partir de ahora voy a ser prudente. Nadie logra ser prudente, nadie logra controlar su lengua, nadie deja de ser impulsivo por proponerse apenas. Es un asunto diferente, es un principio de vida. Dios tiene que morar en el corazón, Dios tiene que actuar en la vida del ser humano. Naturalmente, todas estas cosas van a salir del corazón. Ese es allí el esfuerzo persistente que a lo largo de los textos del Antiguo Testamento, del énfasis de que la palabra de Dios, la instrucción de Dios, esté en el corazón de la persona. Y entonces ahí pasamos a la segunda parte, esa famosa presencia de Dios que está expresada con la siguiente declaración: los ojos del Señor están en todo lugar. Está Dios queriendo vigilar la vida del hombre, está queriendo controlar todo. ¿Cómo podemos entender esa expresión? Está Dios, los ojos de Dios están en todo lugar. Ese texto me hace pensar justamente en el versículo 3 del capítulo 6 de Isaías, cuando dice que el uno al otro daba voces en una visión de Isaías diciendo: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esta no es otra referencia sino pues a la plenitud, a la omnisciencia, omnipresencia de Dios. Para Dios en realidad nada se esconde. No es que Dios nos esté vigilando en el sentido de querernos encontrar en algún error, en algún error, ¿no? Sino que todo lo que hacemos está descubierto ante Él. Es que el asunto es que nosotros estamos ciegos. Alguien nos tiene que guiar. Estamos sin poder andar. Él nos levanta y nos lleva por los lugares. Es decir, cuando un niño pequeño de 4 o 2 años tiene que tener papá presente siempre, ¿no? No puede el papá estar solamente por momentos o la mamá. Entonces la presencia permanente de Dios es una bendición, ¿no? El gran drama del ser humano es que piensa que, bueno, dice aquí estoy solo, nadie me está viendo, estoy lejos. Entonces, pero ¿a dónde puede ir el hombre? O sentirse incómodo con un Dios presente. Que Dios no esté. Porque estamos haciendo exactamente lo contrario, ¿no? Pero justamente si hay una buena relación con Dios,
Si Sin Dios duda. es el ser que realmente le place, digamos, darle un lugar a Dios en la vida del ser humano, pues estar con Dios, vivir en armonía la voluntad de Dios será un placer, una delicia, ¿no? Sin duda alguna. Vamos a la última parte. Proverbios 16:1 dice, el corazón del hombre puede hacer planes, pero la respuesta cierta viene del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo puedo hacer planes, pero ¿qué importa los planes que tú hagas? Al final lo que cuentes es lo que Dios hace. ¿Será que Dios impone su voluntad en la vida del hombre? De ningún modo, porque Dios siempre respeta el criterio de la persona, las elecciones de la persona. Y la lectura del libro, cuando pone estos contrastes, es justamente para llevar a la reflexión al ser humano y que él pueda optar por un camino correcto. El punto es que a veces nosotros hacemos planes en consulta a Dios. Ujú. Y no solamente ante Dios, sino que a veces llega un momento en que como que nos volvemos expertos en una determinada área y ni siquiera a los que están a nuestro alrededor son a veces elementos de consulta. Hay un texto que me ayuda mucho en el versículo 22, capítulo 15, dice, sin consulta, antes del 16, 15, 22, Sí. sin consulta los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfarán. Amén. Qué bueno es cuando, aun cuando estamos en una responsabilidad por años, quizás podemos tener cierta experticia en ese Autonomía campo, ya, ¿no? pero Sin Dios. no, a Ya veces conozco, no. ya tengo experiencia, ¿Y ¿no? qué me va a enseñar fulano? Dice Entonces él, no comenzamos a tienes actuar así como independientes como ya. ¿verdad? Pero en el trabajo de Dios, mira, es interesante que Él siempre busca llevar adelante sus propósitos en equipo. Es verdad, hay un líder siempre, pero es un equipo el que está allí detrás, ¿no? Y qué bueno cuando tenemos ese aspecto participativo. La Mira, asociación mutua. estamos con este plan, este proyecto. ¿Qué piensas? Tú tienes experiencia, has probado esto. Eso es bueno en la vida. Toda la vida empresarial, en la vida de Cierto. nuestra iglesia, en la vida de familia, ¿no? Vemos familias tan lindas, ¿no? Pero ¿cómo ustedes han podido criar a sus hijos? ¿Qué consejo tienen para nosotros? Es decir, se aplica Nunca en está de todos. más el consejo, Por especialmente de supuesto. Dios. Salmo 37:4 dice, deleítate en Jehová y Él te concederá los deseos de tu corazón. Parece que fue finalmente el deseo del corazón que se impuso. No es así, es la asociación con Dios. Deleítate en el Señor y esa comunidad con Dios hará que las decisiones de Dios tengan armonía con nuestras decisiones y entonces el plan de Dios se impondrá, el deseo de Dios será realidad. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo. Reflexiones sobre la importancia de reconocer nuestra extrema limitación como seres humanos. Salmo 39:4 dice, dame a conocer, Señor, mi fin, que yo sepa que tengo limitaciones, que soy frágil. El día que yo reconozca eso, me voy a esconder detrás de la fortaleza de Dios. Piensa en eso. Piensa que no existe fortaleza en nosotros, existe fortaleza y sabiduría solamente en Dios. Otro aspecto que es interesante es que encontramos en el capítulo 16, versículo 3, donde dice, encomienda tus obras al Señor y tus propósitos se afianzarán. Todas las cosas hechas por el Señor tienen su propósito. Sin duda, a veces no entendemos a plenitud, pero Dios siempre va a querer nuestro bien. Amén. Ahora vamos a escuchar el comentario del autor de la lección, el doctor Dukan, quien tiene este pequeño resumen para nosotros. Ese pensamiento de banalización del mal ha sido traído a la luz a través de las observaciones de Hannah Arendt. Hannah Arendt era una filósofa y periodista que fue solicitada a hacer un relatorio sobre el juicio de Eichmann en Jerusalén. Entonces ella se sentó y comenzó a observar a este monstruo, Eichmann, y ella descubrió que él era muy ordinario, una persona como cualquier otra,
y ella estaba estupefacta por esa conexión de banalidad del mal. Él era como un monstruo, personificado como malo, pero era en la verdad una persona banal, ordinaria. Entonces, esa idea de banalidad del mal es una idea que ella desarrolló y que yo pienso que es importante porque hay una verdad importante en ella. Cuando percibimos que el mal no es algo tan extraordinario, y mismo así, nosotros muchas veces criamos algo romantizado o sensacionalista sobre el mal. Pero el mal en su esencia es algo común, mediocre y banal. Nosotros necesitamos percibir esa banalidad. ¿Por qué el mal se torna banal para nosotros? Bueno, se torna banal y común porque nosotros estamos acostumbrados con él. Entonces se vuelve una parte de nuestra vida y nuestra muerte. Los crímenes se tornan banales, matamos, algunas personas matan y la primera vez tal vez fue difícil, pero la segunda vez fue menos difícil y entonces después se torna algo banal porque ellas se acostumbran con esto. Entonces, tornar el mal algo banal es un problema porque a pesar de tener esa forma banal y ordinaria, él precisa ser reconocido como mal. Necesitamos aprender a ser sensibles cuanto a esto. Necesitamos percibir que el mal es malo. Necesitamos educarnos y desarrollar esa sensibilidad y crecer con esa conciencia de que esto está mal realmente. Identificar lo que es malo y huir de él, odiar y abominar el mal. Esto es lo que yo tengo que decir sobre la banalidad del mal. El poder de la elección. Dios nos dio la capacidad de elegir, de escoger. Tal vez no podemos mudar nuestro corazón, no podemos por nosotros mismos consagrar a Dios todos nuestros afectos, pero podemos escoger servirlo. Podemos darle nuestra voluntad. Entonces, Él operará y obrará en no solo en nuestro querer, sino también nuestro hacer por su buena voluntad, como dice la palabra de Dios. Por eso es tan importante que ese encuentro con Dios suceda todos los días, cada uno, cada mañana, en la primera hora. Allí es que nosotros venceremos nuestras más grandes batallas. Te invito de todo corazón a confirmar la decisión de buscar a Dios en la primera hora y allí concederle todo tu deseo, todo tu corazón, y entonces Dios hará grandes cosas por nosotros. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a nunca desistir de dedicarte el mejor momento del día para que tú puedas vivir trabajar en nuestro corazón. Por favor, Señor, tus ojos estén siempre delante de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.